Maravillas simpáticas. Capítulo 14. El monte de la justicia se alzaba imponente frente a Edward. Su estructura era un símbolo de heroísmo, disciplina y sacrificio. Nunca me sentí tan inseguro como ahora. Frodo le susurró en su mente mientras colgaba del hombro de Edward, quien asintió caminando hacia el interior de la montaña. Ni que lo digas. Bromeó, el estar en este lugar, incluso repleto de personas superhumanas que te dedican sus vidas al autosacrificio, lo hacía un blanco adecuado para la aniquilación de diferentes objetivos. Héroes, por supuesto. Solo había estado por aquí en unos días, pero jamás imaginó que terminaría permaneciendo en un lugar como este de manera permanente, o al menos, hasta cumplir su condena, por así decirlo. Se arrepentía de haber tomado aquel rayo en aquel entonces, probablemente todos esos estragos lo hubiese ahorrado tanto escándalo, como también tener a la Liga respirando de la nuca. Así que decidieron confinarlo en el Monte de Justicia. Donde estaría acompañado de los chicos, los compinches de aquellos héroes que tanto quería mantener la distancia. La decisión de trasladar a los jóvenes héroes al Monte Justicia no fue tomada a la ligera, teniendo en cuenta que el responsable de esta decisión había sido Batman. Después del incidente en Cadmus, los chicos habían demostrado algo más que habilidades: su valentía, ingenio y deseo de marcar la diferencia sin depender de sus mentores. También sería una buena manera en cómo vigilarlos a todos mientras le daban la falsa sensación de que tuvieran independencia. Sin mencionar, la principal tarea de cada uno de estos chicos, evitar que Edward volviera a salir, no vaya a ser que ocurriera otra catástrofe como en Los Ángeles. Para apaciguar las aguas con sus compinches, la Liga de la Justicia justificó el traslado de los chicos con que no estaba lista para darles un asiento junto a ellos. Que aún eran inexpertos, impulsivos y necesitaban aprender el arte de trabajar en equipo. Estos niños, todas las semanas partían los traseros de gente que Edward jamás en su vida se atrevería a siquiera faltar el respeto. Y salían vivos de tales situaciones. Si eso significaba poca experiencia, no quería imaginar a qué demonios se enfrentaba la Liga de la Justicia todos los días. Lo último que había escuchado de ellos fue que habían sido capaces de repeler una invasión de toda una civilización miles de años superior a la Tierra. Una hazaña que probablemente solo podrían existir en los cómics de su mundo anterior. Monte Justicia se convirtió en la solución perfecta, tanto como guarderías de los niños como cárcel comunitaria para Edward. Abandonado como cuartel general de la Liga de la Justicia desde hacía años, ofrecía el equilibrio que los jóvenes necesitaban. Un lugar donde podían operar con supuesta independencia, pero bajo la supervisión indirecta de Red Tornado. Era un espacio que les daba la oportunidad de probarse a sí mismos y forjar su identidad como equipo. La importancia de esta decisión iba más allá de un simple cambio de ubicación. El Monte Justicia era un símbolo de confianza. Era la forma en que la Liga decía: demuestren que pueden hacer esto. O al menos ese era la teoría detrás de todas las palabrerías dichas por Superman y Canario Negro hace algunos días atrás. Pero teniendo en cuenta en que anteriormente este lugar había sido invadido por villanos, ya no se sentía tan seguro en confiarle su vida a estas personas, independientemente de si eran considerados semidioses o no. No se sentía bien utilizando la lógica de escondido a la intemperie. Más tarde, desde la plataforma de observación, donde lo habían asignado a pasar sus horas libres, podía divisar el vasto paisaje del bosque que rodeaba la instalación. Ni siquiera podía sacar un pie afuera sin que la Liga pensara que volvería a escapar una vez más. Probablemente Superman lo vende a buscar personalmente. Aún se acordaba en cómo el kryptoniano le había salvado el pellejo tras llevarlo lejos de los militares en la zona costera. Allí, tuvo que explicar absolutamente todo lo que había pasado, mi aventura con los niños semidioses para evitar el fin del mundo. Ya habían pasado una semana desde entonces, y no volvió a saber que aquellos niños, Percy, Annabeth y Grover. Pero teniendo en cuenta que aún sigue existiendo, pudo entender que de alguna manera habían logrado salvar al mundo. Tanto los niños como el rayo habían desaparecido en partículas de energía, y en la noche, incluso había tenido un sueño donde un hombre hecho de electricidad le asentía y tocaba su frente antes de desaparecer. Desde entonces solo quedaron las secuelas que fueron cubiertas por la Liga de la Justicia, explicando que la situación había surgido debido a la aparición de un grupo terrorista que portaban armas de destrucción masiva. Superman había puesto a Edward como el héroe que había salvado el día, allá en Los Ángeles, pero la destrucción había sido tal que no era suficiente solamente quedarse para evitar el descontento del público. La Liga de Justicia se había comprometido en encargarse de todos los daños, mientras obligaban a Edward a comprometerse con un período de 10 años de servicio comunitario a la comunidad de Los Ángeles y el mundo, prestando sus servicios como un nuevo superhéroe. Sí, un superhéroe.
¿Era eso o ser demandado por la población de Los Ángeles? No creía tener los miles de millones de dólares en indemnización, así que tuvo que resignarse a usar mallas y luchar contra criminales. Tal parecía que su vida sería una ruleta rusa en el que tendría que estar arriesgándola todos los días de la semana. Edward, un clon masculino de Wonder Woman, diseñado no para reemplazarla en caso de que se volviera pícara, solo estaba interesado en tener un trabajo común y corriente y vivir una nueva vida con todas las ventajas que una persona con superpoderes podía tener dentro de una sociedad de personas ordinarias. Pero tal parecía que estas habilidades de alguna manera estaban atrayendo los problemas hacia su persona, y ya no sabía si sentirse agraciado por tener poderes que solo podía imaginar. También se sentía un poco incómodo, no quería salir en la calle y encontrarse con otra situación así. Si el mundo volviera a estar en peligro, se aseguraría de escapar de este planeta lo antes posible, sabía que la posibilidad estaba allí. El incidente en Los Ángeles seguía grabado en su memoria. La zona costera, con sus imponentes rascacielos y calles llenas de vida, quedó reducida a escombros en solo una fracción de segundo. Esa sensación de poder era sensacional, hasta que veías las consecuencias y ya no se sentía tan bonito saber que eres el responsable de probablemente llevar a cientos de personas a emergencias y cuidados intensivos. Esta vida es una mierda, pensó Edward, mientras se recargaba contra la barandilla metálica del balcón. Batman había dejado en claro las reglas: colaborar o enfrentarse a una celda. Ellos no se llevaban bien, al menos tenían un acuerdo tácito sobre eso. ¿Sigues aquí? Pensé que estarías en el gimnasio, dijo una voz grave a su espalda. Frodo se metió de inmediato entre los bolsillos de la chaqueta de Edward. Este tipo le hacía sentir incómodo. Edward giró la cabeza y encontró a Superman caminando hacia él. La figura del kryptoniano proyectaba una sombra imponente bajo la luz del atardecer. Este hombre parece un buen tipo, aunque me desconcertaba el hecho de que una mano de este hombre podría arrasar con todo un estado si golpeaba el suelo con algo de esfuerzo. Más que esperanza, este hombre solo le hacía sentirse desesperanzado por su vida. ¿Por qué? ¿Necesitas que te quite algo de trabajo?, respondió Edward con sarcasmo. Luego suspiró y decidió disculparse con este hombre. Lo siento, pero sabes que no me interesa interactuar con los chicos y sus actividades. Superman decidió aceptar su disculpa y se detuvo a unos pasos de él. Hoy tienes tu primera misión. No es nada complicado, pero quiero que la tomes en serio. Batman estará supervisando. Edward dejó escapar un suspiro exagerado, le incomodaba el hecho de que tendría que estar colaborando con el hombre del murciélago. Por supuesto. Porque lo que más me entusiasma en la vida es seguir órdenes del murciélago. Esta vez no decidió disculparse, sentía que aquel hombre, el supuesto caballero oscuro, era un completo idiota. Superman cruzó los brazos, dejando claro que no estaba de humor para discutir. Le incomodaba el hecho de que este chico se sintiese resentido con Batman, pero él no era quien para decidir con quién podrías llevarte bien. Edward, no quiero sonar condescendiente, pero esta es tu oportunidad para demostrar que puedes ser más que un incidente. La Liga tuvo que meter las manos en el fuego debido a la destrucción que causaste, el mismo Batman probablemente estará endeudado por unos cuantos años. Te damos esta oportunidad porque creemos que puedes marcar la diferencia, independientemente de todo lo que pasaste en estos días, evitaste el fin del mundo y todos estamos agradecidos contigo. Pero depende de ti demostrarle al mundo que no eres una amenaza. Las palabras de Superman no estuvieron exenta de razones. Una campaña de desmoralización se había alzado contra su persona, e incluso se habían filtrado imágenes de él, la lucha y la destrucción provocada por sus poderes. Frodo y Edward habían llegado a la conclusión de que Cadmus de alguna manera estaba dispuesto a hacer algún movimiento para recuperar el producto extraviado. Fue gracias a la Liga que toda esa campaña se había podido mitigar, invirtiendo su imagen como destructora a hacer un aspirante a héroe que había logrado evitar una catástrofe mayor contra fuerzas desconocidas de naturaleza mágica. Edward sostuvo la mirada del kryptoniano, sus ojos reflejando un desafío silencioso. Se suponía que había luchado para evitar la destrucción del mundo porque si no lo hacía, no habría un mundo en donde vivir. Eso no significaba que tendría que estar arriesgando su vida todo el tiempo, por el simple hecho de haber demostrado la capacidad de hacer algo si la situación lo ameritaba. Para Edward, el tiempo había pasado ya y había demostrado todo lo que podía ofrecer al mundo para evitar su destrucción. Ya había hecho su parte, solo quería pasar su vida de manera tranquila, abrir un café. No necesitaba demostrarle nada ni a nadie de lo que estaba hecho o algo parecido. Prácticamente lo tenía todo, era fuerte, hermoso, un excelente hermano, tenía poder y gustaba de las chicas. Solo le faltaba dinero, un bien que no necesariamente necesitaba debido a la naturaleza de sus habilidades.
Tenía casi todo lo que podría pedir en esta buena vida. Pero fuerzas externas estaban dispuestas a hacerle la vida de cuadritos. Y si bien agradecida la protección que le ofrecía la Liga de la Justicia, le era difícil sentirse agradecido cuando todo lo que le rodeaba parecía una prisión, incluso si no había rejas visibles. Porque sí, estaba preso en términos técnicos, el dispositivo aferrado herméticamente en su tobillo dejaba todo claro. ¿Cuál es la misión?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio, resignándose a la vida que tendría de ahora en adelante. Superman suspiró, negado con la cabeza. Este chico, se sentía extraño tratar de mediar con él. Era tan diferente de Superboy. Una patrulla rutinaria en Los Ángeles o Metrópolis. Nada complicado, pero es importante que sigas el protocolo. No queremos que se repita lo de la playa. Edward sintió un nudo en el estómago al escuchar su jornada laboral. Literalmente se había vuelto un policía de la Liga de la Justicia, patrullar en busca de maleantes, notificar a sus supervisores, bajar a un gato de un árbol, ayudar a una anciana a pasar el cruce peatonal. La vida era injusta para Edward. Entendido, respondió con frialdad, mientras se rendían a su situación una vez más. Superman asintió y se retiró, dejándolo solo una vez más. Mientras observaba cómo la figura del héroe desaparecía por el pasillo, Edward apretó los dientes y cerró los ojos con una expresión patria tras escuchar el boom sónico de la barrera de sonido cediendo como vidrio frágil contra el cuerpo de Superman. Este tipo es extremadamente aterrador. Frodo le dijo al chico, mientras salía del bolsillo. Incluso se había dignado a suspirar mientras observaba cómo se alejaba aquel héroe. ¿Entonces somos héroes?, se preguntó con amargura. Adiós al vivir una vida sin preocupaciones con solo un 1% de responsabilidades. Por lo menos eres un precio que la Liga decidió pagar para evitar un escándalo. O peor, evitar tu clonación en masa. Edward asintió entre las palabras de Frodo, mientras recordaba aquella metamorfosis que había sufrido con aquel rayo que había tenido entre sus manos. Tanto poder, se sintió increíble y extremadamente único, una sensación que se había desaparecido casi por completo, casi. Lo que sea que había hecho aquel báculo de rayo, Frodo continuó. Hizo cambios en ti, e incluso van más allá de las habilidades que anteriormente manipuladas. Los cambios en su cuerpo habían sido más que evidentes. Edward, tras encontrar un momento para poder inspeccionarse a sí mismo, logró evaluar sus nuevas capacidades, sorprendiéndose del logro que había hecho. Si bien sus habilidades físicas solo habían aumentado ligeramente en un 20%, en lo que en realidad había mejorado era en sus habilidades mágicas. Es decir, la energía en su cuerpo superaba todo lo que conocía de sí mismo por muchos, al menos 10 veces más. También había logrado desarrollar una comprensión intuitiva sobre todas las cosas que podía haber tocar y sentir, permitiéndole un control más apropiado sobre su simpatía y todo lo que les rodeaba. La fuerza universal con la que había nacido estaba más conectada, más profunda, más en sincronía con su propio cuerpo y probablemente su propia alma. Lo que significaba que con el tiempo suficiente, incluso tendría la grandiosa potestad de reescribir las reglas universales en su entorno con solo sus palabras. Como si se tratase de magia pura y bruta. Era como si la simpatía hubiese evolucionado, ese rayo, ese sueño, ese fragmento de poder que se había mantenido en él y que había crecido en estos días, lo hicieron llevar sus capacidades superhumanas a niveles que nunca imaginó lograr obtener. Prácticamente ahora podría ser más directo al momento de usar su simpatía, incluso sin tener en cuenta los cálculos precisos para una mayor eficiencia. Eso no lo hacía una persona omnipotente, pero sí le daba la capacidad de hacer muchas cosas, por no decir que casi cualquier cosa. Ligera manipulación de la realidad, al menos pude sacar algo bueno de todo este fiasco. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribir.